right. En lo que usted los va a buscar, le damos una cordial bienvenida a los que nos están mirando a través de Facebook Live. Estamos contentos de poder regresar a nuestro estudio de Matete y pues vamos a tener un momento de oración, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te volvemos a dar por tu inmensa bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad y por el privilegio que nos vuelves a dar en esta noche de poder estar juntos estudiando tu santa palabra, Señor. Tú todo lo conoces, Señor. Tú sabes todo acerca de cada uno de nosotros. Tú tienes palabra para cada uno de nosotros en esta noche, empezando por mí, Señor, y nosotros nos humillamos delante de tu presencia. Queremos, Señor, que tú, Espíritu Santo, hagas tu obra en nosotros, que remuevas de nuestra mente todo pensamiento que pueda desviar nuestra atención de lo que tú nos estás diciendo y que nos des una doble porción de tu gracia, Señor, para poder humillarnos aún más y poder poner en práctica las cosas que tú nos vas a enseñar. Te rogamos por hermano Willy, Señor, y hermana Rosita, y los que están colaborando con ellos en la escuela bíblica de verano que comienzan en esta noche. Te rogamos que le des, Señor, paz y que los fortalezcas con poder de lo alto. Igualmente al pastor Marcel y los que trabajan, los muchachos en the underground, Señor. Y como siempre también te rogamos por las hermanas que te sirven a ti al servir a los chiquitos en Colderitos, Padre. Así que ayúdanos en esta noche, dirígenos por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, familia. Now, yo quiero primero que juntos leamos el escrito que tienen ahí en sus manos, que tiene como título unción o función. La palabra unción es una palabra que se utiliza en el libro de Primera de Juan con relación a el Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en la vida del creyente, ha venido a morar permanentemente en la vida del creyente. Y allí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, la Escritura nos dice lo siguiente: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Santo no es una energía en poder místico, simplemente es la presencia permanente del Espíritu Santo que nos lleva, nos conduce, alumbra nuestro camino en la dirección que Dios ha determinado para que nosotros caminemos. La Escritura nos recuerda que somos salvos por gracia, no por obras, por medio de la fe. Como dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Y dice la Escritura también que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Dios tiene un camino por el cual nosotros debemos conducirnos personalmente, individualmente y como iglesia. Y como saben, este ciclo de Matete se llama Recalibrando mi amor y mi compromiso por Cristo y por su iglesia. Y pues este escrito que tenemos delante de nosotros nos habla precisamente acerca de la iglesia. Ese título es muy interesante, unción o función. Cuando tenemos la unción del Espíritu Santo, pues vamos a caminar de una forma totalmente distinta a la que podríamos caminar si estamos siendo dirigidos por nuestra carne o por nuestra naturaleza. Señor, vamos a tener que poner unos silenciadores a las carpetas, ¿verdad? All right? Okay. All right. Thank you. All right. Si lo tienen en la mano ahí, pues sáquelo por favor
Esto es lo que dice. Esto me lo envió el hermano Genio la otra noche y me di cuenta que salía de un devocional que por mucho tiempo tuvimos. Y pues esto es lo que dice. La iglesia no ha sido llamada a tener éxito en el mundo, sino a ser santa en medio del mundo. Parecería que la mentalidad de muchos predicadores y dirigentes está condicionada a ofrecer a las personas felicidad, prosperidad, buena salud y sana diversión. Todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo está mirando, por favor. Gracias. Jesús vino a otra cosa. Vino a salvarnos porque éramos pecadores. Jesús vino a otra cosa. Vino a salvarnos porque éramos pecadores. Vino a llamarnos a el arrepentimiento con la promesa de que íbamos a ser perdonados. Nos llama a Cristo Jesús en nuestro rol de discípulos de Jesucristo a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos, en otras palabras, a servir sacrificadamente, a amar a nuestros enemigos y a sufrir por la extensión del reino de Dios, el gobierno de Dios en el corazón de su iglesia. Esto, segundo párrafo, no está de acuerdo con la moderna religión que hace de la vida cristiana una función teatral, subraye eso, o un concierto de celebridades, también subraye eso. Se ponderan los artistas cristianos, en otras palabras, se ensalzan, se exaltan los artistas cristianos. Se hace lo mismo con los oradores con carisma y también con los hacedores de maravillas. La función cada día reemplaza más y más a la unción del Espíritu Santo. Espero que ahora entienda el porqué del título, unción o función. La función, que se refiere a la obra, el trabajo, las acciones de las celebridades cristianas, de los cantantes cristianos, de los grupos de alabanza cristianos, de los oradores de gran carisma, de estos hacedores de maravillas. Esa función cada día más y más reemplaza a la unción del Espíritu Santo, que es la obra transformadora, santificadora del Espíritu Santo en la iglesia individualmente y la iglesia colectivamente, cuando ésta se congrega como Dios, siguiendo el mandamiento de Dios, que es el no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que nos dice que la unción de Dios tiene las marcas de Cristo. La obra del Espíritu Santo tiene las marcas de Cristo. Tiene las lágrimas de Getsemaní, tiene en sí el fuego de Pentecostés y las heridas de Pablo. La función agrada a los hombres, pero muy poco produce. Todo el mundo está contento, todo el mundo está chévere, tremendo tiempo, el Espíritu se movió en medio nuestro y todas esas cuestiones, pero muy poco produce. Y cuando dice muy poco produce, el autor, el pastor Terranova, lo que sugería era que no produce crecimiento espiritual, no hay dividendo espiritual detrás de toda esa actividad artística, si usted quiere, ¿verdad? La unción agrada a Dios y trae la bendición del Espíritu Santo a la vida de los suyos. ¿Okay? La unción nuevamente es la obra del Espíritu Santo. Agrada a Dios, obviamente, porque es la obra de la tercera persona de la Trinidad y trae bendición del Espíritu Santo a la vida de los suyos. Cada día hay más competencia por tener funciones religiosas. En un momento dado en la historia de nuestra iglesia, nosotros andábamos también anduvimos por un periodo de tiempo no muy largo, gracias a Dios, detrás de funciones religiosas también. Pero Dios nos salvó, Dios nos confrontó con esa desviación y nos trajo de regreso a la senda estrecha del camino correcto. Pero Dios sigue honrando, bendiciendo y aprobando vidas, ministerios e iglesias cuya preocupación será la de conseguir la unción, la dirección espiritual del Dios Todopoderoso. Así que ese escrito me lo envió el hermano Genio
hace unas semanas atrás entendí que era muy acertado, le saqué una copia y usted, ahora que tiene su binder, por favor, en uno de esos bolsillos que tiene, póngalo ahí porque eso va a ser parte de la enseñanza que estamos haciendo, recalibrando mi amor y mi compromiso por Cristo y por su iglesia, recalibrando, reflexionando, reconsiderando con el propósito de reajustar, de hacer los cambios que sea necesario. Otro documento que se le proveyó en esta noche es una copia de los artículos que tenemos en la iglesia en cuanto a lo que nosotros creemos. Es muy probable que en alguna de las próximas secciones hablemos un poco acerca del pacto de Dios con su pueblo y el rol de un pacto dentro del contexto de una iglesia local, right? La iglesia visible. Yo quiero por favor pedirle que en ese documento que consta de 3 páginas, la tercera página lo que tiene son footnotes, casi no se ve muy bien, pero si se esfuerza un poco va a poder identificar que hay unos numeritos y en cada numerito hay unas porciones bíblicas o hay algún tipo de afirmación que aclara algún punto en uno de esos artículos. Yo quiero que por favor le preste atención al artículo número 14 que se encuentra en la parte de abajo, casi al final de la página, en la segunda página, por favor. Ahí está hablando en cuanto a qué cosas nosotros creemos y en particular con relación al asunto que nos preocupa en este momento, que es la iglesia del Señor Jesucristo y en particular no como iglesia universal, sino como iglesia local. La vez pasada establecimos una diferencia entre la iglesia visible, la iglesia invisible, la iglesia local, la iglesia universal, y yo espero que usted pues quizás recuerde un poco de lo que hablamos la vez pasada. En el artículo 14, esto es lo que dice: creemos en la labor profética que tiene la iglesia cristiana en medio de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Profética no en términos de estar prediciendo nada, profética simplemente en su rol de heraldo, en su rol de proclamar, right? Que es una de las funciones básicas y fundamentales de un profeta. Así que leemos nuevamente. Creemos y esto es en esencia parte de estos artículos en cuanto a las cosas que nosotros creemos, que es lo más cercano que nosotros tenemos a un pacto de iglesia. Okay? En inglés sería Church Covenant, right? Okay. So, creemos en la labor profética que tiene la iglesia cristiana en medio de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Esta labor implica la proclamación de la verdad de Dios. Está en la responsabilidad de cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia local. La proclamación de la verdad de Dios envuelve también defender toda causa justa y oponerse a todo aquello que sea injusto y pecaminoso. Hasta ahí podría ser un poco nublado la proposición, pero como puede ver, al concluir, pues la posible duda o falta de claridad, pues desaparece. Porque todo esto que acabamos de decir, la proclamación de la verdad de Dios, defender toda causa justa y oponerse a todo aquello que sea injusto y pecaminoso, subraye lo que viene, por favor, precisa ser de acuerdo a los principios absolutos de Dios. Tiene que ser de esa forma, de acuerdo a los principios absolutos de Dios. Creemos que la iglesia tiene el deber de denunciar la inmoralidad y hacer todo lo que esté a su alcance según los principios del Evangelio. No sé, por favor, subraye esa frase, según los principios del Evangelio, porque la razón por la cual estamos leyendo este artículo en particular que se refiere a la iglesia es para hacer hincapié en el hecho de que lo que creemos con relación a la iglesia y su rol
está totalmente subordinado a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Ok? Así que, otra vez, creemos que la iglesia tiene el deber de denunciar la inmoralidad, hacer todo lo que esté a su alcance según los principios del Evangelio para que tengamos una sociedad más justa y donde se promuevan los valores cristianos. La unidad de todos los cristianos, eso es una de las cosas que creemos bajo los principios fundamentales de la Escritura. Eso va un poco, alcanza, o is borderline between the universal church and the local church. Toca a ambos aspectos de la iglesia, el aspecto local y el aspecto universal. La unidad de todos los cristianos bajo los principios fundamentales de la Escritura. Nuevamente, ¿se da cuenta cómo regresamos? Bajo los principios fundamentales de la Escritura. No es que creemos en la unidad de todos los cristianos, punto. ¿Se da cuenta, por favor? Dice, creemos en la unidad de todos los cristianos bajo los principios fundamentales de la Escritura. Si vamos a tener unidad en el concepto local o en el concepto universal, tiene que ser bajo los principios fundamentales de la Escritura. Reconocemos que puede haber diferencias de menor importancia que no deben ser motivos de separación. Estilos de bautismo podría ser, aunque eso es algo que podría argumentarse hasta el año que viene. Estilos de adoración, ese es más flexible. Diferencias escatológicas, también hay mucho que argumentar sobre el particular. O gobiernos de la iglesia, cómo la iglesia opera. Identificamos como doctrinas esenciales cosas que no son negociables, cosas que si alguna persona que es miembro de nuestra iglesia no cree, pues no puede ser miembro de nuestra iglesia. Right? De doctrinas que son esenciales, la salvación solo por gracia, la inherencia y autoridad de las Escrituras, solo Escritura, la autoridad de la Escritura que está por encima de todas las cosas, la divinidad de Cristo y la Trinidad. Esas son doctrinas que son fundamentales. Si usted no cree eso, si usted tiene dudas en cuanto a eso, primeramente es poco probable que usted sea un verdadero creyente y pues no podría ser parte de nuestra iglesia, porque creer eso es esencial para ser parte de nuestra iglesia. Rechazamos cualquier movimiento, escucha que es importante ahora, rechazamos cualquier movimiento o filosofía de unidad sincretista, subraya sincretista, right? Más probable, la mayor parte de ustedes no saben qué eso quiere decir. Sincretista. El sincretismo es la creencia de que la verdad es relativa y cada uno la percibe a su manera. Rechazamos cualquier movimiento o filosofía de unidad sincretista. En otras palabras, vamos a tener unidad, pero no va a ser unidad, esto es lo que el sincretismo promueve, vamos a tener unidad, pero no, somos cristianos y kumbaya, y tú me amas, yo te amo, y toda la cuestión, pero esa unidad no está basada, como dijimos previamente, en los fundamentos de la Escritura. Esa unidad va a estar basada en las posiciones, en la filosofía sincretista, que es la creencia de que la verdad es relativa. Vamos a estar juntos, tú crees lo tuyo, yo creo lo mío, lo que tú creas es tan correcto como lo que yo crea, ¿verdad? Y tú ves las cosas de tu manera y yo veo las cosas a mi manera. Nosotros como iglesia local, iglesia en sus pasos, rechazamos, pero rechazamos ¿cómo dice? Nos vamos hasta el cuello, ¿verdad? ¿Sabes? No hay espacio en la iglesia de Jesucristo y no hay espacio en esta iglesia local para ese tipo de pensamiento, ¿ok? Así que leemos nuevamente, rechazamos cualquier movimiento o filosofía de unidad sincretista y ecléctica que coge de distintas partes, en la cual se niegue que nuestras creencias fundamentales o se promuevan los errores mencionados en esta declaración. Por ejemplo, el sincretismo es algo, ¿verdad? ¿Sabe? Que puede verse claramente en las posiciones de los testigos de Jehová,
de los mormones, ¿verdad? O sea, pues vamos a trabajar juntos, vamos a ayudar en esto, vamos a colaborar con la vacunación o vamos a colaborar recogiendo alimentos para las personas que están damnificados en Puerto Rico o en Cuba o en México o donde sea, y pues tú utilizas tu identificación de testigo de Jehová y pues si tú eres cristiano o eres cristiano, pues eso no es algo que pueda ser factible para nosotros, pues porque asociación con ese tipo de personas pues no es aceptable, right? Porque esas personas nuevamente no se someten a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Así que eso simplemente quería pues señalarlo, porque vamos a estar hablando en esta noche y en las próximas semanas de asuntos que pues en una forma u otra se relacionan con eso. Yo quiero que miren su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, en el capítulo número 6, por favor. Vamos a estar hablando en esta noche primeramente acerca de la iglesia y el Israel de Dios, y si tenemos tiempo, también vamos a hablar del asunto de la iglesia y el reino de Dios. Como dijimos, empezamos en cosas bien amplias, ¿verdad? Y que poco a poco íbamos entrando y vamos a entrar en asuntos más específicos. Y esta noche es un ejemplo precisamente de esa promesa, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6, versículos del 11 al 17, dice de esta forma. Acuérdense que el asunto de Gálatas es la lucha a brazo torcido del apóstol Pablo en contra de unos elementos que se infiltran en la iglesia primitiva de origen judío, son identificados como los judaizantes. Era un grupo de personas que se identificaban a sí mismos como creyentes en el Señor Jesucristo, pero a su supuesta creencia o fe en el Señor Jesucristo consistentemente querían añadirle rituales, sistemas religiosos del Antiguo Testamento y marcadamente el asunto de la circuncisión como requisito para verdaderamente agradar a Dios y ser pues hijo o hija de Dios. Pablo, una de las razones que escribe el libro de Gálatas es para refutar esas posiciones. Es en este libro donde pues vemos las posiciones tan firmes, ¿verdad? Pablo no tenía miedo a hablar la verdad acerca de la pureza del evangelio, y en el proceso pues obviamente hace muchos enemigos dentro de la iglesia, compañeros que eran del ministerio. Aquí, cuando llegamos a esta última parte de Gálatas, el énfasis primario es el hecho de que por encima de cualquier distintivo externo, pues Pablo insiste en que lo que es importante para el verdadero creyente, para el verdadero pueblo de Dios, el énfasis que el verdadero seguidor de Jesucristo necesita dar no es en la religión externa. El cristianismo bíblico tiene ciertos aspectos externos, pero el énfasis nuestro no debe ser en los elementos externos de nuestra religión. El énfasis precisa ser en los elementos internos, lo que está dentro de nosotros, no en lo que está por fuera. Right? A Dios lo que le interesa es lo que está dentro de nosotros. Hemos dicho tantas veces que podemos hacer cosas correctas aún dentro de la iglesia, pero hacerlas incorrectamente, ¿verdad? Pues a Dios sí, Dios espera que nosotros sirvamos, Dios espera que nosotros amemos a nuestros hermanos, que nos animemos los unos a los otros, que ofrendemos, que diezmemos, que hagamos esto, aquello, otro. Todas esas cosas Dios espera que nosotros las hagamos, pero a Dios le interesa más que ninguna otra cosa
que la motivación nuestra al hacer cada una de esas cosas sea la motivación correcta. Amén. Aquí el dilema de Pablo al terminar este libro de Gálatas es nuevamente esa repetición, right, de religión externa o religión interna. ¿Qué es lo que es importante? ¿Lo externo o lo interno? Right? Así que con eso en mente, miremos. El versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La inferencia más aceptada probablemente es el hecho de que Pablo, como ha expresado ya anteriormente, tenía dificultades físicas con su visión, sus ojos, right? Y que probablemente se relacione con eso. Hay otras posiciones, pero esa es la más aceptada. Versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, otra vez, los que su énfasis es la religión externa, los judaizantes que querían insistir en que todo el mundo tenía que cumplir con todos los festivales y todos los rituales judíos, los sábados, las lunas, los ayunos y todo ese sinnúmero de cosas, y por sobre encima todas las cosas la circuncisión. Todos los que quieren agradar a la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a la causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Versículo 14. Pero lejos esté de mí, Pablo hablando de gloriarme, right, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en lo que acontece en la cruz. Cualquier mérito, cualquier cosa que mi persona merezca el ser exaltada o ser comendada como algo bueno, pues tiene su origen única y exclusivamente en lo que acontece en la cruz del Calvario. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que la nueva criatura, la obra del Espíritu Santo dentro de cada persona. No importa lo que las diferencias externas no tienen en Cristo Jesús ya el significado que pudieron haber tenido previo al Señor Jesucristo. Preste atención porque ahora vamos a entrar en el pasaje que nos preocupa, ¿ok? ¿Qué dice el versículo 15? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Versículo 16 dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y subraye lo próximo, que es lo que es clave para nosotros, y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? ¿A quién se refiere la Escritura cuando se habla del Israel de Dios? Pablo termina diciendo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él era judío, llevaba en su cuerpo las marcas de los judíos, entiéndase la circuncisión. Pero Pablo dice: eso es pasado, eso no tiene ningún valor. Aquí lo que importa es la nueva criatura, nuevamente, y pues no te metas conmigo, ¿verdad? En esencia lo que estaba diciendo. Pero en el versículo 16 dice: a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Someto a su consideración que la frase que comienza diciendo el versículo 16, a todos los que anden conforme a estas reglas y el Israel de Dios, son las mismas personas. Los que andan conforme a estas reglas y el Israel de Dios son las mismas personas. La palabra regla es la palabra canon, es la palabra que se establece como norma.
Pablo está hablando de la Escritura. A todos los que anden conforme a la Escritura, conforme a la revelación de Dios, paz y misericordia sea a ellos. Obviamente, paz y misericordia es el resultado de andar conforme a los estándares de Dios, a los principios de Dios. No sé si ahora puede atar un poco a la razón por la cual leímos hace un momento en cuanto a nosotros como iglesia, que creemos, right? Y la insistencia al leer, pedirle que subrayara de que cada una de nuestras posiciones estaban totalmente sujetas, subordinadas a lo que la palabra de Dios establece, porque muchas de esas cosas que están en esta declaración de lo que nosotros, artículos de las cosas que nosotros creemos, muchas de esas conductas o acciones pueden ser tomadas sin que esas acciones estén sujetas, subordinadas a lo que la palabra de Dios diga. Aquí en el versículo 16 vemos nuevamente a todos los que anden conforme a esta regla, a todos los que anden conforme a los estatutos de Dios, sea paz y misericordia, resultado de vivir conforme a la Escritura. Y nuevamente los que andan conforme a estas reglas son aquellos que son identificados como el Israel de Dios. Así que los que andan conforme a esta regla y el Israel de Dios está hablando del mismo grupo de personas. Se identifican en otras ocasiones como la descendencia de Abraham, en otras ocasiones se le conoce como la verdadera circuncisión, y en esencia está hablando de todos los que están en Cristo, sean judíos o sean gentiles. Cuando habla del verdadero Israel o el Israel de Dios. Así que tenemos una pregunta que es muy relevante para nuestro estudio en esta noche y que pues en las últimas semanas, las últimas 4 o 5 semanas, pues Israel vuelve nuevamente como nación, como Estado, ¿verdad? El Estado de Israel pues vuelve a estar nuevamente en la palestra pública, en las noticias, otra vez la guerra, el conflicto con los palestinos y eso, y cada vez que algo así sucede, pues vuelve nuevamente a la polémica en cuanto a qué tiene que ver Israel con la iglesia. Son cosas distintas, son cosas separadas, o es lo mismo. En esta noche pues vamos a considerar un poquito acerca de ese particular. Así que la pregunta relevante es: ¿qué sucede con la iglesia y su relación con Israel? Right? En la vez pasada, no sé si se acuerdan que hablamos de que la iglesia está presente en el Nuevo Testamento y está presente también en el Antiguo Testamento, right? Y cómo era salva la gente en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decirme en 2 o 3 palabras? Sí. ¿Cómo? Viendo al futuro, sí, pero viendo al futuro, ¿qué? ¿Qué es lo que veían en el futuro? Quítate la mascarita porque no te escucho. ¿Perdón? Cristo Jesús. La respuesta a la pregunta es: ¿cómo eran salvas las personas en el Antiguo Testamento? Eran salvas en la misma forma que son salvas las personas en el Nuevo Testamento y en el día de hoy. ¿Alguien puede decir amén, aleluya? Right, okay, all right. I know that's what you mean. Yo sé que eso lo quieres decir. Simplemente pues para clarificarlo un poquito, ¿verdad? Pues de la misma forma. Lo único, como la hermana Lupe establece correctamente, pues en el caso nuestro, pues nosotros miramos hacia atrás y tenemos ventaja, cierta forma, por encima de ellos, porque tenemos toda la revelación escrita. Tenemos ya una narrativa de qué es lo que acontece, cómo todo eso fue prefigurado en el Antiguo Testamento, y vemos la realización de eso en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En la persona de Cristo.
Pero sí, entonces establecimos que pues la iglesia pues está presente también en el Antiguo Testamento, en la forma en que está presente en el Nuevo Testamento. Ellos miraban hacia el frente en espera de ese Mesías que iba a venir, Cristo, que ya identificamos, ¿verdad? Y nosotros pues miramos hacia atrás, conscientes de que ese Cristo vino a realizar el plan que Dios desde antes de la fundación del tiempo ya había establecido. ¿Okay? Así que, ¿qué sucede con la iglesia y su relación con Cristo? ¿Cuál es, como Pastor Edwin, cuál es la relación nuestra como iglesia y con Israel? ¿Qué tiene que ver Israel con nosotros, los cristianos? Esas preguntas, básicamente la misma pregunta, a través de los años se me ha hecho en infinidad de ocasiones. Esa es una de las preguntas que por años ha estado rondando mi mente. Muchas personas me la han hecho y en el plano personal también ha estado rondando mi mente, y esa pregunta ha generado largas, profundas conversaciones con otros pastores, con hermanos y hermanas en la fe, desde el primer día que conocimos a Cristo como Salvador, desde que empezamos a reunirnos con hermanos creyentes. Ese era uno de los tópicos que más se enfatizaba: el rol de Israel, el milenio, el rapto, la tribulación y todo ese sinnúmero de cosas que se presentan en el concepto premilenialista de la escatología. En Gálatas capítulo 6, versículo 16, leímos nuevamente esa frase: a todos los que anden conforme a estas reglas, las normas, el canon, la escritura, paz y misericordia hacia ellos y a el Israel de Dios. Luego en Romanos capítulo 2, versículos del 28 al 29, está en las notas suyas, por favor. Vemos cómo se habla del pueblo judío y se nos dice que cómo el pueblo judío no eran judíos por circunstancias externas, sino por la fe en el interior. Es el mismo asunto que Pablo está atendiendo en Gálatas, right? En Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Esto es lo que dice: no es judío el que lo es, ¿qué? Porque según el contexto de la religión judía en aquel entonces y aún el día de hoy, para uno poder ser judío, necesitas tener una herencia física, ¿verdad?, de ser parte de esa nación, y además pues tenía que haber unas evidencias físicas en la persona que corroboraran que esa persona genuinamente lo era. No es judío, Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es, ¿dónde? Como decía el pasaje que leímos en Gálatas, no importa la circuncisión o la incircuncisión, lo que es importante es que la nueva creación, right? Okay. El que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Aquí Pablo está diciendo, sino que es judío el que lo es en lo interior, ¿okay? El que ha tenido un nacimiento espiritual, sea romano, griego, árabe, africano o latinoamericano. Y la circuncisión no es la externa, amén. La circuncisión es la circuncisión del corazón, es la transformación de ese corazón de piedra a un corazón de carne, conforme a Ezequiel, conforme a Jeremías, right? En espíritu y no según la letra. La alabanza de tal no viene de los hombres, sino de Dios, que Dios es el que está viendo que en realidad es lo que nosotros somos. ¿Se acuerda? Simplemente tratando de atar cabos con sesiones previas. Algo que dijimos con relación a
a la iglesia universal, right? Dijimos algo, está en las notas suyas, que es la iglesia según qué, según quién la ve. Es la iglesia como Dios la ve, ¿de dónde? Desde el cielo, right? ¿Sabes? Y una de las cosas que concluimos era de que en última instancia aquí el único que sabe quiénes están y quiénes no están es Dios. Amén. Porque Dios es el que escudriña los corazones. ¿Ok? Vamos a ver entonces brevemente aquí en la palabra de Dios, porque la misma tiene mucho que decir en cuanto a cómo la iglesia e Israel están relacionados y están interconectados. Hay muchas palabras de Dios para leer. En las notas suyas escriba primeramente lo siguiente: somos descendientes de Abraham, el padre de Israel. Esa es una de las formas en que la iglesia e Israel están relacionados o interconectados. Somos descendientes de Abraham, el padre de Israel. Romanos capítulo 4, versículos del 11 al 12. Esto es lo que dice: y recibió la circuncisión como señal, Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe. Circuncisión nos habla de obra, familia, ¿ok? Acuérdense que religión de cosas externas, la religión de los logros de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros y hace por nosotros, ¿ok? Sino que también siguen las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham, antes de ser circuncidado, obviamente siguió. En Romanos capítulo 9, versículos 6 y 8, continúa hablando sobre el mismo particular. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Dios, en sus prerrogativas, decide que su descendencia iba a venir a través de Isaac. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, en otras palabras, no son hijos de Dios los hijos según el nacimiento físico, no son hijos de Dios los hijos según la etnia a la cual pertenezcan, ¿ok? No son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa, y la promesa es en base a la fe. Romanos capítulo 9, versículo 25, esto dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, haciendo referencia al pueblo que Dios en su plan soberano había escogido para un propósito particular, no porque hubiese méritos de ninguna clase en ese pueblo, no porque ellos fueran mejores que nadie, simplemente a Dios, porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere, decide escoger este pueblo para un plan particular, para una misión particular, right? So dice aquí en Romanos 9:25, como también en Oseas dice, en el Antiguo Testamento: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y no a la amada. En cierta forma podemos decir que, contrario a las posiciones que muchos grupos tienen con relación a este particularmente las personas que creen en un concepto que se llama dispensacionalismo, right? Dispensión, ok, pues sugieren que pues Dios tenía un plan con su pueblo Israel, con la venida del Mesías, pero el pueblo de Israel pues no acepta el Mesías, y entonces pues como resultado de eso pues Dios tiene que recurrir al plan B, y el plan B es crear lo que se conoce como la iglesia. Todos aquellos que creen en el dispensacionalismo
los premilenialistas, en esencia, eso es lo que creen. Eso es parte de lo que creen, ¿verdad? ¿Sabe? Pues contrario a eso, pues vemos en el Antiguo Testamento que ya el plan de Dios desde hace muchísimo tiempo estaba en incluir dentro de su pueblo a personas que no eran exclusivamente de ese grupo étnico que él había escogido previamente en el comienzo de los tiempos para un propósito en particular. ¿Ok? Así que lo primero que vemos es que somos descendientes de Abraham, el padre de Israel, al momento de considerar en qué forma la iglesia e Israel están relacionados. Y segundo, somos herederos, de la promesa de Israel. Somos herederos de la promesa de Israel. En Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, subrayo lo próximo, y herederos según la promesa. En Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25, este es un pasaje extraordinario. ¿Okay? Así que la promesa en Gálatas 3:29, la promesa que se le dio a él pasa a nosotros. La promesa que se le da a Abraham pasa a nosotros. Acuérdense que Pablo es el que está hablando y está hablando después de la crucifixión del Señor Jesucristo, luego de la inauguración en el día del Pentecostés de lo que usted y yo conocemos como la iglesia. ¿Ok? En Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25, es un pasaje, pero que bien healthy, poderoso. Esto es lo que dice: la promesa de que sería heredero del mundo fue dada a quién, o a su descendencia, no por la ley, entienda, no por la ley, no por las obras, no por la circuncisión, no por los sábados, no por las leyes dietéticas, no por los sacrificios, no por todas estas regulaciones que se le añadieron en todo ese número de cosas, no por la ley, sino por la ¿qué? Por la justicia de la fe. La justicia de la fe es la justicia, la perfección absoluta que le es imputada a una persona en base a la fe que esa persona ha puesto en el Dios Todopoderoso. ¿Ok? Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, si fuese de esa forma, los que viven conforme a la religión externa, por favor, si no me entiende, pues me lo dice al final y quizás hablamos un poquito, ¿verdad? ¿Sabe? Está diciendo, porque si los que son de la ley son los herederos, los que son de la ley, volviendo al pasaje de Gálatas, son los que insistían en la circuncisión, en la religión externa, right? Si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anula la promesa de Dios. Señor, tenga misericordia de nosotros. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso, versículo 16, la segunda página, por favor. Por eso, la promesa es fe, para que sea por qué. Todas esas palabras debería subrayarlas, para que sea por gracia, right? Gracia, favor inmerecido, una de dos cosas: o yo me gano la salvación o Dios me regala la salvación, porque no hay ninguna otra forma en que nosotros podamos obtenerla. ¿Okay? Para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es por la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios. Delante de Dios es padre de muchas naciones, a quien creyó, right? El cual dio vida ¿a quién? A los muertos. Hemos dicho, el que da vida a los muertos, está hablando de Dios, y llama a las cosas que no son como si fueran. En otras palabras, este es el Dios que lo que está muerto lo revive. ¿Alguien dice amén, aleluya? Porque eso es cada uno de nosotros. Estábamos muertos, nos dio vida. No hay ninguna otra cosa, familia. No hay absolutamente nada, no hay nada que añadirle a eso. Ese es el punto de partida. Si estamos en la iglesia, si somos parte de la iglesia, si somos salvos,
Fue por eso, porque hay un Dios que da vida a lo que está muerto. Right? Y ese ejemplo, pues yo nunca he visto a nadie que haya estado muerto y que esté vivo. Pues si usted es cristiano, pues usted se mira todos los días en el espejo. Amén. Y la otra cosa que dice es que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Subraye eso, porque esa es una expresión, esa es una afirmación que, por eso dije que esta porción es bien poderosa. Esa afirmación en sí misma es una afirmación pues, que puede transformar para bien la vida de cualquiera de nosotros. Anoche decíamos en el devocional que la frase que hemos repetido 357 millones de veces en nuestra iglesia, que el color de las cosas es determinada por el color del cristal a través del cual se miran. Sea la circunstancia que sea el cáncer que sea la traición que sea el abandono que sea la crisis económica que sea la crisis relacional que sea lo que sea. Lo que es importante es a través de cuál cristal yo lo voy a mirar. Si lo miro a través del cristal bíblico, voy a estar bien. Right? Aquí entre las cosas que me dice es que el Dios que nosotros creemos, el Dios que puso sobre nosotros sus ojos, el Dios que nos llamó, el Dios que nos escogió, es un Dios que revive lo que está muerto. Right? Y hay muchísimas cosas a nuestro alrededor que se ajustan a esa definición de que están muertos. Relaciones donde el respeto ha muerto, donde la confianza ha muerto, donde el amor ha muerto. Right? Ese Dios es todopoderoso para darle vida nuevamente. Amén. En esta relación no queda nada. Pues para mí es un problema, para ti es un problema, pero para Dios no es ningún problema porque Él es un experto haciendo cosas de la nada. Él no necesita nada para hacer lo que necesita hacer. Gloria al nombre del Señor. ¿Okay? Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y vemos el ejemplo de Sara estéril, vemos el ejemplo del sacrificio de Isaac en Mont Moriah, todo ese sinnúmero de cosas son ejemplos, ilustraciones de lo que Pablo está señalando en este momento. ¿Okay? Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, de lo que acabo de hablar, que estaba ya como muerto, en sentido de su capacidad para reproducir, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que nunca había podido producir nada en términos de procreación. Tampoco dudó, versículo 20, por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció por fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Está hablando de Dios, familia, en ese particular. Versículo 22, por eso también su fe fue contada por justicia, pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada. Es decir, a nosotros, es decir, a los que creemos que en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, entregado por nuestros pecados y fue resucitado. ¿Para qué? Subraye eso porque ahí es donde estamos parados, familia, para nuestra justificación. Así que vemos dos cosas. Somos descendientes en el contexto de en qué forma estamos nosotros relacionados con Israel o interconectados. Somos descendientes de Abraham, el padre de Israel, y somos herederos de la promesa de Israel. La promesa que se le da a Abraham pasa a nosotros y todo este montón de cosas extraordinarias que acabamos de ver en este capítulo
número 4, versículos del 13 al 25. Y también somos recipientes, recibimos las bendiciones de Israel. Escriba eso también. Somos recipientes de las bendiciones de Israel. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Dice de esta forma: acercándonos a Él, ese es Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Cristo, desechado por los hombres y desechado por la institución religiosa de Israel, por encima de todas las cosas, ¿verdad? ¿Okay? Pero para Dios escogida, porque eso es lo que Dios escoge, y para Dios preciosa. Increíble. Versículo 5. Vosotros también, hablando ahora de la iglesia, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. ¿Se acuerda? Hace 2 o 3 semanas atrás hicimos referencia a este pasaje como una de las formas que se ilustra la iglesia, right? No podemos tener una definición como de diccionario de lo que es la iglesia, pero tenemos toda clase de ilustraciones que nos deja ver lo que la iglesia es como casa espiritual y sacerdocio santo, ¿ok? Para ofrecer nosotros ahora sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Y por qué son aceptables a Dios? Porque son, ¿por qué? Por medio de Jesucristo, right? Esos roles, esas responsabilidades y esos privilegios del sacerdote en el Antiguo Testamento ahora son suyos y míos, right? Y nos acercamos delante de Dios en confianza absoluta como hijos delante de un Padre, y lo hacemos a ofrecer sacrificios que son aceptables a Dios por el hecho de que son hechos por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, ese es Cristo, escogida, ese es Cristo, preciosa, ese es Cristo, el que cree en Él, ¿no será qué? No será avergonzado. El que crea en Él no será avergonzado. No dice el judío que crea en Él no será avergonzado. Dice el que crea en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es ¿qué? Precioso. Y hablamos los otros días sobre ese particular y vuelvo otra vez a insistir en lo mismo. Esa debe ser un motivo de oración para nosotros. Cuán precioso es Jesucristo para nosotros. Es algo que debe ocupar nuestras mentes. ¿Se acuerda el domingo? Acuerda de Jesucristo. Grábatelo en la memoria. Él es precioso. Él necesita ser precioso para ti. Necesita ser precioso para mí. Hay muchas cosas que nosotros podemos imaginarnos como cosas preciosas. ¿Sí o no? Levante la mano todo el que está de acuerdo conmigo que me puede imaginar algo que es precioso. Right? Pues la cuestión es, ¿sabe?, que nosotros clamemos a Dios para que nos conceda la capacidad de poder ver, poder en alguna forma percibir, imaginar la preciosidad de Cristo, que nosotros, conforme ahora a que somos esta nueva criatura, pues, y la tenemos la presencia del Espíritu Santo de nosotros, que podamos llegar a un punto en que podamos decir no de la boca para afuera, sino de verdad, Cristo es precioso para mí, es precioso, Él es el amado de mi alma, no hay nada en mi alma que tenga más valor que Cristo Jesús, no hay hijo, no hay padre, no hay hermano, no hay nada que yo pueda amar más que Cristo, no hay nada que pueda ser más bello, más precioso que Cristo para mí. Pastor Edwin, ¿usted puede hacer eso? No, Pastor Edwin no puede hacer eso. Lo que Pastor Edwin puede hacer es clamar a Dios día y noche para que eso sea de esa forma. Y en el proceso, pues Dios me ha permitido ir madurando, ir viendo la belleza de Cristo. Y no podemos ver belleza de Cristo. Mire todo el mundo por acá, por favor. Hey, listen, escúcheme, por favor. No podemos ver belleza de Cristo de ninguna forma, a menos que estemos sumergidos en el estudio constante de la palabra de Dios. Porque Él dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, ellas son la Escritura, es la que te van a decir
de mí, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Si en realidad queremos que eso sea una realidad, pues necesitamos pues seguir la prescripción que Dios nos da, siguiendo el pasaje, a todos los que anden conforme a esta regla, conforme a esa norma en la Escritura. A ellos el resultado va a ser que misericordia y paz, misericordia y paz, ¿ok? Versículo, ay Señor, 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Subraye eso. Ese es su destino. ¿Por qué es su destino? Porque Dios estipuló que ese iba a ser el destino de ellos. Punto y se acabó. Ese es su destino, ¿ok? Pero vosotros, ¿ok? Los que hemos sido recipientes de la gracia de Dios, de las bendiciones de Israel. Fíjese que el encabezamiento es, somos recipientes de las bendiciones de Israel. Pero vosotros, versículo 9, sois linaje ¿qué? Escogido. No tenemos linaje de nosotros, no podemos mirar para atrás y decir, no, que yo provengo, no. Somos linaje escogido por Dios. Somos real sacerdocio porque Dios así lo estableció. Nación santa. Santa quiere decir aquí, no en términos de perfección, sino nación separada, un pueblo separado. Son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve el dilema que representan muchas posiciones de carácter premilenialistas. Nos presentan con la posibilidad de que haya dos pueblos separados. Nos presentan con la posibilidad de que hayan dos pueblos adquiridos por Dios. Nos presentan con la posibilidad de que el sacrificio terminado de Jesucristo en la cruz del Calvario, una vez por todas, pues no sea suficiente y haya la necesidad de regresar a todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento para que se ajuste a unas posiciones que no eran parte de la iglesia hasta hace 160 o 160, no, más ahora son más, 180 años atrás, all right? Pero eso en su momento hablaremos sobre el particular, ¿ok? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, el que dio nacimiento espiritual. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo, ¿ok? Ahora soy ¿qué? Pueblo de Dios. Somos, para terminar donde comenzamos, el Israel de Dios. Somos en unión a todo aquel que por la gracia de Dios haya puesto su fe en la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos pueblo de Dios. Somos nación de Dios. Seamos venezolanos, seamos cubanos, seamos boricuas, seamos americanos, rusos, chinos, seamos de lo que seamos. Présteme atención, por favor. Présteme atención, por favor. Por favor, présteme atención. ¿Ok? Right? Ok. Somos pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. All right. Así que esto simplemente quizás un poquito, how I'm gonna say it, quizás un poquito no de tanta aplicación a mi vida diaria como otras cosas que hemos discutido con relación a la iglesia, pero es necesario que estemos claros en cuanto a lo que la iglesia y el pueblo de Israel, pues, ¿cómo están interconectados? ¿Cómo nos conectamos? Right?
Hay una secuencia, hay algo que continúa, hay algo que comienza en el Antiguo Testamento y continúa ahí en el Nuevo Testamento hasta el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su pueblo. La semana que viene vamos a hablar un poco, así como hablamos en esta noche, acerca de la iglesia y el reino de Dios. La iglesia y el reino de Dios son cosas distintas. La iglesia e Israel son cosas distintas, right? Pero el Israel y Dios es la misma. El Israel de Dios está compuesto nuevamente de todas las personas que han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, y todo esto, como sabemos, es parte del plan soberano de Dios, que es el que predestina, que es el que escoge, que es el que llama, que es el que salva, right? Y ese es el Israel de Dios. Ahora, en el contexto bíblico también encontramos la palabra el reino de Dios, el reino de Dios. Y pues en el presente hay una tendencia también que es incorrecta a asumir que cuando la Biblia habla del reino de Dios está hablando de la iglesia de Dios. Y son cosas que son distintas. Y pues vamos a tratar de ver esa diferencia la semana próxima. ¿Ok? All right, pues entonces vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos porque nos permitiste llegar hasta aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres más que suficiente, Señor, para hacer lo que tú quieres hacer, Señor. Tú nos llamaste, tú, Señor, nos escogiste. Y en el momento apropiado, conforme a tu plan, nos llamaste a la salvación, Señor, y aquí estamos, siendo santificados por ti, Señor, siendo conformados más y más a la imagen de Jesucristo. Ese es nuestro deseo, eso es lo que necesitamos, eso es lo que nuestras familias necesitan, es lo que nuestros hijos merecen, que nosotros tengamos eso como prioridad, el ser cada día conformados más y más a la imagen de Jesús, Señor. Ayúdanos a verte como tú eres y que podamos decir, Señor, con corazones limpios e íntegros, que tú eres precioso, Señor. Amplía, Señor, capacítanos para poder expresar esa verdad como algo que es una vivencia nuestra, algo real y verdadero, Señor. Así que nos ponemos en tus manos, te entregamos las llaves de nuestros automóviles para que tú lo conduzcas de regreso a nuestros hogares y que nos concedas descanso en esta noche y que mañana pues nos enfrentemos a este nuevo día seguros de que ya tú has determinado la cantidad de gracia que vamos a necesitar y las misericordias que van a ser necesarias para mañana, y por eso te damos gracias. Te amamos, papá. Gracias por amarnos primero. En el nombre de Jesús. Amén. God is good. All the time. All right, familia. Pues que Dios les bendiga.